Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy vamos a realizar la penúltima clase de NIF que tiene que ver con la sección número 35. Es la clase número 14 que trata acerca del procedimiento para preparar los estados financieros en la fecha de transición. La finalidad de la sección 35 es indicar las reglas para la preparación de los primeros estados financieros de una entidad, preparados conforme a las NIF para las pymes, partiendo de los PCGA para el caso de Colombia. Los PCGA son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Siendo la sección 35 la última sección de las NIF para las pymes, hay que tener en cuenta diversos términos respecto a la adopción por primera vez. ¿Por qué? Porque para una correcta comprensión de la norma, algunos definidos específicamente en las NIF para las pymes, en su glosario de términos, que en este canal hemos venido sacando a través de videos súper cortos y que ustedes deberán ir tomando notas. Lo más importante acá es que hay que tener presente que para implementar las NIF debemos ya tener muy clara toda la dinámica, conceptos y condiciones de las secciones 1 a 34 y saber si esas secciones se aplican para las empresas en donde estamos implementando las NIF. Bueno, pero como muchos están siguiendo mis clases en orden, pues no ha habido la oportunidad de estudiar las anteriores secciones. Por ello, para esta clase he ampliado un poco cada lenguaje que se menciona en estos párrafos de la sección 35, pero estos son solo un abrebocas, ¿sí? Porque para los estudios completos de la norma vamos a ahondar ya mucho más en materia de terminología y en materia de para poder entender mucho mejor la norma internacional. Entonces ahora vamos a iniciar con el párrafo 35 número 7, luego 35.8, 35.9, 35.10 y 35.11, que corresponde al procedimiento para preparar los estados financieros en la fecha de transición. La fuente para la elaboración de este material fue tomado pues directamente de la norma NIF para las pymes y también tomé del Consejo Técnico de la Contaduría este documento de orientación técnica 005, que me pareció, mejor dicho, cuando lo encontré me dio muchísima alegría, porque acá trae explicado cada uno de los párrafos que nosotros encontramos acá en la norma, ¿sí? Por ejemplo, el 35.7, ¿sí? Lo encontramos pues un lenguaje supremamente técnico y bueno, como al principio me encontré con el dilema que no hemos repasado las secciones 1 a 34, pues hay términos que nos iba a quedar muy complicado entenderlos si no les colocaba en cada uno de los párrafos un datico o una señal o un ejemplo o una aclaración extra, ¿sí? Entonces estos fueron dos de las fuentes principales. Otra fuente muy importante fue el portal de actualicese.com, porque cada vez que yo encontraba un término que no sabía cómo darlo a entender, entonces yo me dirigía directamente también al portal y ahí encontraba. Entonces estas fueron las tres fuentes que me sirvieron a mí para poder elaborar este material, sobre todo cuando se trata que esta sección número 35 hace prácticamente un resumen y toca la mayoría de las secciones anteriores y son secciones que pues nosotros no hemos visto, nosotros no las hemos visto, pero yo creo y me gustaría mucho que lo comentaran ahí en el video, en los comentarios de este video, cómo les pareció, si les quedó claro a ustedes para poder, no sé si seguir con esta metodología o darle como que otra vuelta como darle otro enfoque para que les quede más fácil. La idea mía es que se siga manejando la facilidad de entendimiento para todos los que
hace ya muchos años han seguido mis clases muy de cerca. Voy a dejarles el enlace a este documento del Consejo Técnico de la Contaduría, lo voy a dejar ahí en la caja de información o en la información de este video, listo, para que ustedes como siempre puedan ir a ese material, lo descarguen también para sus bibliotecas y bueno, como siempre les he comentado todo el material que les he trabajado y lo he compartido. Bueno, mis amigos, entonces ahora sin más preámbulo vamos ahora sí a dar inicio a esta sección. Párrafo 35.7 dice que excepto en lo previsto en los párrafos 35.9 a 35.11 que van a estar más adelante de estas diapositivas, una entidad deberá en su fecha de transición a las NIF para las pymes, es decir, al comienzo del primer periodo presentado, a reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIF para las pymes, como por ejemplo son los activos y pasivos por impuestos diferidos, los activos y pasivos por arrendamientos financieros, el valor de desmantelamiento en determinados activos y su correspondiente provisión. También la plusvalía en combinaciones de negocios. Estos temas van a ser abordados con mucho más detenimiento y con mucha más profundización en otras secciones, como lo dije al comienzo de esta clase. Y el literal B, no reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no permite dicho reconocimiento, así como por ejemplo determinados tipos de intangibles, gastos diferidos que no cumplan con criterios de reconocimiento, provisiones si no hay obligación presente, costos relacionados con investigaciones y desarrollos en curso. Para el literal C, reclasificar las partidas que reconoció según su marco de información financiera anterior como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo a esta norma, como por ejemplo la determinación de patrimonio neto o pasivo de los pasivos financieros, distinción entre corriente y no corriente, nueva agrupación en efectivo y equivalentes, y en existencias de capítulos o cuentas de gastos o ingresos extraordinarios. Y numeral D, aplicar esta norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Ya para este caso se introducen algunos nuevos principios de medición como el valor razonable, el costo amortizado y el valor actual y muchos más, ¿no? Etcétera. Y entonces hasta el momento ya hemos abarcado el párrafo 35.7, los numerales A, B, C y D. Para el párrafo 35.8, muchas de las políticas utilizadas hasta este momento bajo la norma local van a diferir al utilizar la adopción de las NIF. Es por eso que al realizar estos ajustes que han surgido de transacciones o de otros sucesos anteriores a la fecha de transición a la norma, esos ajustes deberán llevarse directamente en las ganancias acumuladas o en otra cuenta dentro del patrimonio. Ahí, como lo estamos viendo en la imagen, hay otra cuenta que es el patrimonio neto superado en método de participación. Bueno, se puede utilizar ganancias acumuladas o cualquiera de las cuentas que se encuentren dentro del patrimonio. Para el párrafo 35.9, en la adopción por primera vez de esta norma, una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones. Entonces, aquí cuando habla de la aplicación retroactiva, esto consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, a otros eventos y algunas condiciones como si ésta se hubiera aplicado siempre. Es decir, que puede afectar resultados de periodos anteriores y resultados de periodos futuros. Entonces, ojo, muchachos, chicos y chicas, hay que tener presente qué significa el vocablo retroactivo, retroactivamente, porque este va a ser un vocablo que se va a utilizar en las secciones que aún no hemos estudiado. ¿Listo? Y hablando ya de las bajas en cuentas de activos financieros y pasivos financieros, pues la entidad no podrá reconocer estos activos o pasivos dados de baja con anterioridad a la aplicación
de la norma. En la contabilidad de coberturas, la entidad no cambiará su contabilidad de coberturas realizada con anterioridad a la fecha de transición a la NIF para pymes. La contabilidad de coberturas, ¿en qué consiste? Esta contabilidad pretende mostrar la gestión de riesgos de una entidad ante la exposición a unos riesgos específicos que pueden afectar a los resultados del periodo en un procedimiento que permite minimizar el impacto contable de dichos riesgos en el patrimonio y en la situación financiera de una entidad. La NIF para las pymes solo permite la contabilidad de coberturas para determinados riesgos, como lo son la tasa de interés, la tasa de cambio, de riesgo de precio o de materia prima cotizada. En las estimaciones contables, pues a falta de un instrumento cierto, un instrumento confiable de medición, pues hay que utilizar una aproximación, ¿sí? Para las operaciones discontinuadas, estas operaciones discontinuadas son un componente de la entidad que está en proceso de ser vendido y debe clasificar los resultados de ejecución de esta operación mientras se da el proceso, ¿sí? Mientras se da el proceso de salida de la compañía de esa operación. Esto debe mostrar en una sola línea del estado de resultados en la que debe resumirse los ingresos, costos y gastos que provengan de esta operación de la cual la compañía decidió separarse. Otro concepto dado en las NIF para las pymes, y este se encuentra en el glosario de términos, dice que una operación discontinuada se define como un componente de la entidad que ha sido dispuesto o se encuentra clasificado como mantenido para la venta, y este representa un segmento de actividad, ya sea por negocio o por área geográfica, que es significativo y puede considerarse separado del resto de la unidad. Es parte de un único plan coordinado para disponer de dicho segmento, o es una subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. En la medición de participaciones no controladoras, los requerimientos se encuentran en el párrafo 5.6 y estos se van a aplicar en forma prospectiva a partir de la primera fecha en que aplique las NIF. Bueno, ¿y qué significa prospectiva? Consiste en aplicar la nueva política contable hacia adelante. De esta manera, los efectos del cambio solo afectarán los resultados de periodos futuros y nunca los resultados anteriores. Repasemos lo que significa aplicación prospectiva y retroactiva. Entonces ahí les dejo los conceptos, por favor tomen nota, ojalá en la mente, ¿sí? Para que cuando vayamos a estudiar las demás secciones, las muchas secciones que nos hacen falta, ya estos dos conceptos estén ya abarcados como conceptos ya en nuestra mente. ¿Listo? Y en préstamos del gobierno, una entidad que adopta por primera vez esta NIF aplicará los requerimientos de la sección 11, instrumentos financieros básicos, sección 12 y sección 24, subvenciones del gobierno, de forma prospectiva a los préstamos del gobierno existentes en la fecha de transición a esta norma. Y ya para el párrafo número 3510, una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros en conformidad con esta norma. Bueno, ¿y qué es una exención? Que las exenciones permite a los adoptantes por primera vez de la NIF para pymes no tener que aplicar retroactivamente las anteriores normas, liberándolas del requerimiento de reconstruir la información sobre los costos de los activos no corrientes de carácter material o intangible. En otras palabras, una exención puede ser también una alternativa de decisión. Y ahí les dejo el significado de las exenciones.
Y este es el listado de las exenciones, las que tienen aplicación retroactiva, y vamos a hablar una por una de ellas desde el numeral A hasta el numeral N. Hablemos de las combinaciones de negocios. Una entidad que adopta por primera vez las NIF para pymes tiene la opción de aplicar o no la sección 19, combinaciones de negocios y plusvalías. O si reexpresa una de las combinaciones de negocio para cumplir con la sección 19, debe reexpresar la combinación de negocios posteriores. Reexpresar significa realizar una modificación en NIF. Veamos un ejemplo de combinaciones de negocios. Si la fecha de transición es el 1 de enero de 2015 y la entidad decide reexpresar una combinación de negocios realizada el 30 de septiembre de 2010, ¿cómo tendrá que actuar la entidad ante esta decisión? Bueno, pues debido a que ha optado por una fecha anterior a la transición, o sea, una fecha anterior a la de transición para la reexpresión de las combinaciones de negocio, tendrá que aplicar retroactivamente la sección 19 a todas las combinaciones de negocios desde el 30 de septiembre de 2010 hasta el 1 de enero de 2015. Si la entidad se acoge a la exención de no aplicar retroactivamente la sección 19 para ninguna de las combinaciones de negocios realizadas antes de la fecha de transición, entonces la contabilización de la adquisición previa no cambia. Y para el numeral B del párrafo 3510, transacciones con pagos basados en acciones, la entidad que adopta por primera vez las NIF para pymes no está obligada a aplicar la sección 26, pagos basados en acciones, a los instrumentos de patrimonio concedidos anterior a la norma, ni a pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden antes de la fecha de transición a la norma. ¿Qué significa una transacción con pagos basados en acciones? Es una transacción en el cual la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, ya sea en consideración por sus instrumentos de patrimonio o incurriendo en pasivos por cantidades que se basan en el precio de las acciones de la entidad o en otros instrumentos de patrimonio de la entidad. Ahora veamos un ejemplo de instrumentos de patrimonio concedidos anterior a la norma. La entidad A, que no cotiza en bolsa, firmó a 1 de enero de 2005 un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores de entregar 100 acciones a cada uno de ellos, con la condición de que permanezcan en la empresa durante 4 años. En las notas a los estados financieros de los ejercicios 2005 a 2011, no se informaba sobre el valor razonable de las acciones, pero sí se encuentra esa información en los ejercicios 2012 en adelante. La compañía tiene como fecha de transición el 1 de enero de 2015. ¿Cómo debe la compañía contabilizar la operación? Bueno, para aquellos trabajadores que estuvieron contratados en 2005 y que consolidaran sus derechos antes del 31 de diciembre de 2011, la entidad no podrá aplicar la sección 26 al no haber publicado los valores razonables de las acciones consolidadas. Para los trabajadores que consolidaran sus derechos a partir del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, la entidad podrá optar por aplicar la sección 26 a los instrumentos de patrimonio consolidados al disponer de información publicada sobre el valor razonable. Para los trabajadores que consoliden sus derechos a partir del 1 de enero de 2015, o sea, la fecha de transición, la entidad estará obligada a aplicar la sección 26. Lo más importante, amigos, para entender este ejemplo, es que nos elaboremos como un mapita, como una línea del tiempo para poder entender estos ejemplos. Claro que cuando ya lleguemos a estas secciones que se nos están mencionando acá, entonces ahí es donde nosotros vamos a poder ahondar más en el tema y dar muchos más ejemplos. Para el numeral C, valor razonable, o sea, valor de intercambio, como costo atribuido.
Se puede optar por medir una partida de propiedad, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible por su valor razonable y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. El origen de esta exención se encuentra en que en muchas ocasiones los costos de reconstruir la información histórica en los activos no corrientes son excesivamente elevados, ¿sí? ¿Por qué? Por los siguientes motivos: no disponer de toda la información necesaria desde el momento del reconocimiento del activo, ya fuera por adquisición o por el empleo de recursos de la entidad para su obtención, hasta su situación actual y bueno, con todas las modificaciones que hubiera podido producirse en este periodo, más elevadas y diversas cuanto más alejadas en el tiempo. La información reconstruida tendría escasa relevancia para los usuarios de los estados financieros al exigir la revelación de multitud de datos de ninguna utilidad para dichos usuarios. Y el resultado final de la reconstrucción de la información, dado que con toda seguridad contendrían estimaciones por parte de la gerencia de la compañía, pues serían menos fiables que los datos actuales a valor razonable. Según el glosario de la NIF para pymes, valor razonable es el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Para el numeral D, revaluación como costo atribuido, quien adopta por primera vez las NIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores de una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta norma o en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación. Bueno, y a diferencia de la anterior exención, en lugar de tomar como costo atribuido el valor razonable, se tomarían, si existieran, los valores resultantes de una revaluación producida antes de la fecha de transición y por tanto siendo de aplicación los PCGA en ese momento. Numeral E. Diferencias de conversión acumuladas. La sección 30, conversión de moneda extranjera, requiere que una entidad clasifique algunas diferencias de conversión como un componente separado del patrimonio. Una entidad que adopta por primera vez las NIF puede optar por considerar nulas las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero en la fecha de transición a la NIF para pymes, es decir, aplicar el método de nuevo comienzo. La sección 30 de la NIF para las pymes prescribe cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Las principales cuestiones que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Numeral F. Estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados financieros separados, el párrafo 926 requiere que contabilice sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta de alguna de las formas siguientes: al costo menos el deterioro del valor, al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, usando el método de la participación siguiendo los procedimientos del párrafo 14.8. Tengamos en cuenta que en la NIF para las pymes no requiere que las entidades preparen estados financieros independientes. No obstante, a veces las entidades los confeccionan de forma voluntaria o por exigencias de la legislación local del territorio donde estén establecidas. Si las entidades presentan estados financieros separados y estados financieros consolidados, para ambos juegos se ha de aplicar la totalidad de las NIF para pymes.
Numeral G, instrumentos financieros compuestos. Ellos son ejemplos de instrumentos financieros compuestos. La deuda convertible en acciones, como son bonos, obligaciones, etcétera. Las acciones sin voto y las acciones privilegiadas bajo determinadas circunstancias. Un instrumento financiero compuesto es aquel que incluye un pasivo financiero y un componente de patrimonio. En los impuestos diferidos surgen por la diferencia entre los valores reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y su reconocimiento por parte de las autoridades tributarias y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados para el momento procedentes de periodos anteriores. En la sección 29 prescribe el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Se requiere que en una entidad reconozca las consecuencias tributarias actuales y futuras de las transacciones y otros hechos económicos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido, siendo el corriente el que se ha generado en el ejercicio y el diferido el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros. Para el numeral I, acuerdos de concesión de servicios, es habitual en muchos países que las administraciones públicas establezcan acuerdos de servicio contractuales con el sector privado para el desarrollo, financiación, operación y mantenimiento de infraestructuras de servicio público, las cuales pueden existir previamente o pueden tenerse que construir durante el periodo del acuerdo de servicios. Un acuerdo que esté dentro del alcance de esta norma involucra habitualmente a una entidad del sector privado, o sea, un operador que construye o mejora la infraestructura y que opera y mantiene esa infraestructura durante un periodo especificado y que al final de este ha de ser transferida a la concedente en unas determinadas condiciones. El operador recibe pagos por sus servicios durante el tiempo del acuerdo, que se rige por un contrato que establece los niveles de ejecución, los mecanismos para ajustar los precios y los acuerdos para arbitrar disputas. La sección 34, en sus apartados 12 a 16, se ocupa de la contabilización del operador y no de la concedente de estos acuerdos. La norma indica que los activos no se reconocen como propiedades, planta y equipo, sino que, dependiendo de las condiciones acordadas en el contrato, se registrarán como activo financiero, activo intangible o los dos anteriores. Actividades de extracción para el numeral J. Bueno, los activos específicos de petróleo y gas incluyen aquellos empleados en las actividades de exploración, evaluación, desarrollo y producción de petróleo y gas. Esa es la sección 34.11 de la norma. Bueno, pero según algunos PCGA, esos activos se contabilizan en centros de costos conjuntos por áreas geográficas. El adoptante por primera vez de las NIF para pymes puede optar por medir los activos y pasivos de las actividades de petróleo y gas por los valores según PCGA y a la fecha de transición comprobar si hay deterioro según la sección 27, deterioro del valor de los activos. Para el numeral K, acuerdos que contienen un arrendamiento. Bueno, en las NIF para las pymes no contiene exenciones generales acerca de los arrendamientos, pero sí dos situaciones a considerar: la determinación de si un contrato contiene un arrendamiento y la determinación del valor del activo arrendado cuando dicho valor no está disponible. En muchas ocasiones, un acuerdo entre partes debe comprender más de un objeto contractual que han de ser separados para su contabilización independiente. En ocasiones hay contratos de arrendamiento que contienen otro tipo de servicios y contratos de servicios que contienen un arrendamiento, lo cual hace complejo a veces distinguir cuando estamos ante un contrato que tiene un componente de arrendamiento.
Bueno, hay contratos que no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pago, por lo que estos acuerdos son en esencia económica arrendamientos de activos y deben contabilizarse según las NIF para pymes, sección 20.3. En el numeral L, pasivo por retiro de servicios incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo. Bueno, pues hay entidades que por su actividad tienen la obligación de desmantelar, retirar y restaurar elementos de sus propiedades, planta y equipo. La normativa establece que la estimación inicial de los costos derivados del desmantelamiento, retiro o restauración formará parte de propiedad, planta y equipo, sección 17.10c, siendo la contrapartida una provisión que se cuantificará según la sección 21. En el numeral M, operaciones sujetas a regulación de tarifas. El objetivo de esta norma es especificar los requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeto a una regulación de tarifas. En el numeral N, hiperinflación grave, reexpresar las cifras de acuerdo al índice de precios ocasionado por un aumento rápido en los mismos y una pérdida de valor de la moneda. Para detectar si un país tiene hiperinflación hay que sumar las tasas de inflación de los últimos 3 años y revisar si se aproxima o supera el 100%. Actualmente, y gracias a Dios, en Colombia no tenemos caso de hiperinflación, pero sí podemos dirigirnos a nuestro país, Venezuela, que ellos sí están mostrando actualmente para este 2016, diciembre de 2016, en que se está grabando, fecha en que se está grabando este video, ellos sí están presentando hiperinflación grave. Y ya para terminar este larguísimo video de más de 30 minutos, de más de media hora, vamos para el último párrafo, que es el 35.11, que dice que cuando sea impracticable para una entidad realizar uno o varios de los ajustes requeridos por el párrafo 35.7 en la fecha de transición, la entidad aplicará los párrafos 35.7 a 35.10 para dichos ajustes en el primer periodo para el que resulte practicable hacerlo. Identificará qué importes de los estados financieros no han sido reexpresados, si es impracticable para una entidad proporcionar alguna de la información a revelar requerida por esta norma, incluyendo la de periodos comparativos, debe revelarse la omisión. En el glosario de términos de NIF, la aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Y esto es todo, mis amigos. Les agradezco bastante haber acompañado en el transcurso de la clase. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, muchos éxitos y chao.